A los chicos que les toque esta semana sala, martes, jueves y sábado, igual coordinaremos dependiendo de qué cirugías hay. Yo voy a tratar de verlo en el hospital para avisarles y entren con un poquito más de criterio, y de igual manera yo creo que va a tener que ser así 2-2-2, ¿no? Para ver, porque los 6 no van a poder entrar a sala. Pues lo iremos viendo, ¿ya? Sin más preámbulo, volvemos a la virtualidad y hoy día nos toca la clasecita de... ¿Qué nos toca? Fundamentos de neuroanatomía, ya que es un tema relativamente pesado para muchos, pero como les digo, la idea nuevamente es de que ustedes aprendan y sepan lo básico. Ya hay temas de especialidad que no necesitan saberlos. Ya, afortunadamente no hay nadie apasionado por la anatomía en este grupo, entonces no creo que se ofenda. ¿Ya? Lo vamos a tratar de hacer lo más didáctico posible. Si hay alguna pregunta, por favor, siéntanse en la libertad de interrumpir. ¿Ok? Y si hubiese algo, hoy día es sábado, ojalá no hay nada para operar, pero si hubiese algo les paso la voz, pues. ¿Ya? Entonces empezamos el viaje sideral. Nadie me ha preguntado qué tal su viaje, nada, así son unos desamorados ustedes. ¿Ve mi pantalla? Sí, doctor. Ya. Como les vuelvo a repetir, he borrado todos los títulos y demás abajo porque me parece que es una estupidez. ¿Ya? Ya sé que este tema de neuroanatomía a muchos de ustedes les causa ansiedad, ¿no es cierto? Ya han pasado neuroanato, han tenido buenos, malos docentes, en final, muchos de ustedes habrán aprendido muy bien el transcurso de los pares craneales, columna, todo, y posiblemente a estas alturas de la vida ya están olvidados, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es, como les vuelvo a repetir, un tema tipo repaso para ver los puntos principales. Anatomía se aprende y se desaprende cada vez, ¿ya? Y hay un dicho que dice así, que es mientras más sabes, más ves, y mientras más ves, más sabes. Es muy diferente verlo en un libro o en un cadáver a verlo en una persona viva. Recuerden que las personas tenemos un huevo de variantes anatómicas, entonces es importante. Ahora, eso no es excusa para no saber la anatomía, porque tenemos que conocerla. Pero de todas maneras, eso ya es una cuestión netamente del especialista. Ya igual en esta semana no se habilitan todo el aula virtual, les quiero dejar ahí unos videos para que vean tomografías y cosas. Y ahora voy a tratar de que veamos un casito que justo el doctor Natal hoy día posteó, un caso bien chévere, que no viene al caso de la anatomía, tal vez sí, pero es un caso paja que me gustaría compartir con ustedes. El video es 4 minutos, lo vamos a ver al final, ¿ok? Es algo siempre importante para la parte reflexiva antes de iniciar la clase, ¿ok? La gente inteligente aprende de todo y de todos, las cosas buenas y las cosas malas, y siempre es un constante aprendizaje, ¿ok? La gente promedio aprende sus experiencias, el típico, yo tengo 20 años de médico, sí, pues, pero 20 años haciendo las cosas mal, eso siempre nos reíamos, ¿ok? Y la gente estúpida ya tiene todas las respuestas, no es el que se cree Dios y el que sabe todo y nadie puede saber más que él. Entonces yo les vuelvo a repetir, si ustedes en algún momento leen algo, tienen algún tipo de información que quieran corroborar, lo que quieran compartirla en clase, o sea, bacán. Ahora siempre, y yo hago hincapié en esto, es muy diferente cuando uno lo comparte y lo hace de forma, eso, o sea, por enseñar, porque muchas veces tengo este incógnito, a que me vengan, por ejemplo, pero en tal artículo, en tal cosa dices ahí, que te tratan de imitar la cizaña, ¿no? Entonces, ustedes no hagan eso, ¿me entienden? Porque ahí usualmente lo que crean es de que que es el docente en muchos cursos se reacciona de mala manera porque no quiere verse en ridículo. Ahí les vuelvo a repetir, a mí no me interesa lo que ustedes piensen, honestamente, porque la única persona que me debe importar que le interese lo que piense soy yo. Y de igual manera con ustedes, esa debería ser vuestra prioridad. Ustedes no pueden competir entre ustedes porque ustedes son personas diferentes y tienen que entender eso.
¿ok? No sean estúpidos y sean inteligentes y aprendan de todo y de todos, ¿ok? Esta debe ser nuestra actitud respecto a la anatomía, sin respeto, ¿no? No justifico la violencia nunca es una respuesta, pero como decía mi amigo Sun Tzu, es mejor ser un guerrero trabajando como jardinero a ser jardinero y que me llegue y me tenga que ir a la guerra sin saber pelear, ¿ok? Ustedes siempre tienen que estar preparados para toda situación, como médicos igual. Deben tener la suficiente cantidad de conocimientos para poder resolver algunas cosas que son importantes que resolver, ¿ok? En la parte anatómica vamos a encontrar la calota, ¿no es cierto? Que se va a dividir netamente en dos espacios, el supratentorial y el infratentorial, ¿correcto? Estas líneas van a más o menos de marcar. Esta parte de acá abajo, vamos a poner el punterito láser de esta cosa. Me están escuchando, ¿no es cierto? Ustedes estarán dormidos, pero igual. Ya, para los que no me han muteado, toda esta parte de acá es territorio de los cirujanos de cabeza y cuello, técnicamente. Ya nosotros, si bien es cierto, ingresamos por acá, por esta parte de acá para el cráneo, pero más o menos de acá hasta el punto rojo para abajo, o así, ¿no? En una L casi, es territorio de los de cabeza y cuello y los cirujanos maxilofaciales y demás, que es un traje de pelea. Ya entonces este es el punto de quiebre que nosotros nos va a indicar. Acá es importante entender que el cerebro es una estructura muy delicada que está encerrada en un espacio finito, es decir, el hueso lo va a proteger, lo cual es buenísimo, pero también a veces no ayuda. Ustedes se han entrado y van a entrar a las cirugías, van a ver cuánto tiempo nos demoramos ingresando al cráneo y cuánto tiempo de vez demoramos en la cirugía. Entonces, la idea un poco es que entiendan eso, ¿no? Ya por leyes y demás vamos a repasar y entender de que cualquier variación en el volumen dentro del cráneo nos va a llevar a, de alguna manera, todos los problemas que van a suscitar en la parte neuroquirúrgica, ¿ya? En cuanto a la bóveda craneana, es importante que tengan claro algunos puntos craniométricos, ¿no? La estructura coronal es muy, muy importante, el brégima es muy importante, la estructura sagital es de vital importancia porque debajo de este va a pasar el seno sagital, ¿no es cierto? Es un seno venoso grande y cuya complicación puede venirse, pues, definitivamente como una cuestión catastrófica para el paciente. El lambda parcialmente para algunos puntos, especialmente con la tórcula. Entre los límites, la bóveda craneana va a ser por delante y atrás, la protuberancia frontal obviamente que está acá, y la protuberancia occipital externa, que es esta que está acá. Ok, lateralmente la línea temporal a otro, ¿no? No es difícil de entender. Estructuras en línea mía, hablábamos de la estructura metópica, el brégima, la estructura sagital, lambda y concha occipital. La estructura metópica usualmente va a estar ya completamente sellada, ¿cierto? A los lados las protuberancias frontales que demarcan la forma de la cabecita. Estructura coronal, como decía que es muy, muy importante y te vamos a explicar por qué. La protuberancia parietal, la estructura lambdoidea y las protuberancias occipitales. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta? Flor, ¿por qué es importante la estructura coronal? Tú que estás un poquito más avanzado. Doctor, pero hacer los distintos abordajes también nos sirve para delimitar, por ejemplo, dónde vamos a hacer el keyhole para poner derivaciones ventriculares, entre otros. Claro, o sea, es muy importante la estructura coronal porque la colocación de la punto para Gryffindor. Espera un segundito, por favor. Chicos, espérenme un segundito, por favor.
Ya, niños, entonces, como Flor decía, lo que es importante es, por ejemplo, en el caso de la estructura coronal, es para la limitación del keyhole, para derivación ventrículo-peritoneal, para el punto de Kocher, que es lo más importante, creo yo, en este abordaje. Y la ubicación va a ser, y eso va a ser pregunta de examen, cuando hagamos hidrocefalia de repente en anatomía, es 1.52 centímetros por delante, estructura coronal, línea medio pupilar, ahí es el puntito. Casi siempre en el lado derecho, que sería este, ya que en la tomografía siempre, en esta imagen nos va a dar siempre el control lateral. Ya, ¿por qué en el lado derecho? Porque definitivamente tenemos menos posibilidades de dañar zonas elocuentes en el lado derecho. ¿Ok? Ok. En cuanto a la bóveda, y vemos la superficie interna, tenemos la cresta frontal, que es esta, el canal longitudinal, que es este. Esto más que todo para impactos de alta energía, en el cual la fractura puede conllevar a un daño en el seno y producir un hematoma frontal, o también puede producir un daño, penetración del hueso del parénquima y causar sangrados o contusiones a nivel frontales. A los lados, las fosas frontales, donde se ubican los lóbulos frontales, las fosas parietales, por la vena emisaria de Santorini, y las fositas para las granulaciones de Pacchioni, ¿no es cierto? Y la fosa cerebral occipital, que no es gran o de mucha importancia. Es importante recalcar acá la marca de la hoja de liguera, por ejemplo, que muchas veces en algunas radiografías se puede confundir y pensar que es una fractura. En base de cráneo tenemos que ver que es una estructura bien complicada, lo que yo necesito que ustedes se graben bien, más que en línea media, el agujero estérico, bueno, la apófisis cristagali, que sí es importante, el canal óptico, a los lados canales olfatorios, la hendidura del agujero etmoidal, sutura abdominal y ajías orbitarias, que eso honestamente no es de mucha importancia. En línea media lo más importante es la silla turca, la lámina cuadrilátera y la clinoides anterior y posterior. Importante en los abordajes, por ejemplo, para aneurismas, para la clinectomía anterior y posterior, que es unos procedimientos que se deben hacer para liberar un poco de espacio y lacerar o dañar menos el cerebro. El canal cavernoso, donde se encuentra el seno cavernoso, que es más o menos esta estructura que está acá, en algunos abordajes como el Kawase y en cisternostomía también, que es ahí se me ha ido, déjenme acordarme. El Döllesch y el Döllesch modificado son abordajes ya más avanzados en neurocirugía, en los cuales hay que tener mucho manejo del seno y del canal cavernoso, ¿ok? A los lados, foso temporales, agujero gas, el agujero Val, etcétera. Y como digo, son estructuras que no representan mayor importancia respecto, o por lo menos para ustedes, incluso para nosotros como neurocirujanos generales, nosotros casi no llegamos a base de cráneo. Hay una subespecialidad y ahora último está dando mucha importancia a lo que es la cirugía de base de cráneo. ¿Ok? En fosa posterior, línea media, acá pueden leer todas las estructuras que honestamente no hay mayor importancia para ustedes. Los importantes están aquí en la anterior, medio y posterior, que probablemente sea pregunta de examen. Como les voy a decir, la base de cráneo es un trauma para todos ustedes y para que no se me pongan ansiosos, no les voy a preguntar absolutamente nada de esto. A Flor, de repente, en las rotaciones, porque quiere ser neurocirujana. Pero honestamente también, como les digo, lo vamos a ver más adelante, más que todo para que vean en qué sí es necesario que tengamos cuidado y que entendamos para qué sirven, por dónde sale y por dónde entra. ¿Qué es importante ver en estas imágenes? Las lesiones, porque dependiendo del lugar de la lesión, nosotros vamos a poder imaginar, uno, dónde está la lesión y dos, cuál puede ser la probable patología. Por ejemplo, si yo tengo un golpe fuerte a nivel de la parte petrosa o la parte escamosa también, por ejemplo, que son láminas bien delgadas a nivel del temporal, lo más probable es que son dos cosas. O en la misma fractura me va a sangrar y me va a causar un hematoma epidural, o probablemente también va a lacerar la arteria meningia y va a producir un hematoma epidural. ¿Ok? En caso de, por ejemplo, de las lesiones en parietal, tenemos que las fracturas van a ser bien frecuentes, igual en frontal, y como les decía, pueden dañar a nivel del seno en ambas estructuras, y eso es bastante complicado. En occipital, si hubiese una lesión, obviamente va a producir ceguera, y muchas veces en esta región, como vuestros compañeros han visto la vez pasada, Flor y Gabriel, cuando entramos a cirugía, en esta zona se hace craniectomía, porque el hueso es tan delgadito que es difícil regresar el hueso acá. En esta zona de acá para acá, sí es mucho más sencillo, pero usualmente en esta zona donde está cerebelo, donde está ya el lóbulo occipital, va a llevar a que se haga una craniectomía.
De esas estructuras el resto es bien sencillo. Si quieren matar a alguien, métanle un puñete en esta parte, a nivel de los cornetes, lo que va a producir que la parte del esfenoides y del esmoides ingresen directamente al cráneo y probablemente lo maten ese rato. Si quieren matar a alguien, también es importante que le metan un puñete a nivel de acá la apófisis y el arco cigomático, porque detrás está justo el seno, a nivel de la apófisis mastoides, perdón. Este seno sigmoideo, entonces, si les dan un puñete hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Si van a golpear a alguien, no lo golpeen ahí, por favor. Entonces vamos a pasar a cerebro. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, disculpe, ¿por qué recalcó que es muy importante la apófisis cristalaria? Porque si hay una lesión a nivel de frontal, por ejemplo, hay una fractura, las celdillas de la apófisis son bien menuditas, bien delgaditas. Y usualmente esto va a producir que corte la dura madre y produzca fístulas. Y esas fístulas hay que ver, pueden producir rinorraquia, y si hay una fístula puede llevar una meningitis. Entonces cerrar esas fístulas son complicadas y hay que disminuir la presión intracraneal, disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo. Una opción sería hacer un abordaje bicoronal y ingresar ahí con... Muchos de mis colegas utilizan flap de periósteo o flap de músculo y utilizo dura madre sintética. Otra opción es por una endoscopía y también con drenaje lumbar, conocido para disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo, la salida. Es por eso que la apófisis cristalaria es una estructura importante. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. El cerebro tenemos que tener que tiene una división bastante funcional en el sistema nervioso, ¿cierto? Tenemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el central, como les digo, va a haber igual lo que es supratentorial, infratentorial. Esta estructura que es importante, por ejemplo, donde está el cerebelo, la tienda del cerebelo, que nos va a marcar ciertas estructuras y ciertos abordajes para que nos ayude. La OS, por ejemplo, que es importante recordar que si bien es cierto, antes había abordajes en la que yo le podía hacer, por ejemplo, y pasar todo lo que era el cuerpo calloso, el problema es que cuando ustedes hacen eso, lo desconectan al paciente. Incisiones por mayores a 1 centímetro en cuerpo calloso ya te desconecta al paciente. Cuando una callecectomía, por ejemplo, está recomendada cuando hay pacientes con epilepsias refractarias. Este es el sistema ventricular, donde se va a producir las hidrocefalias al obstruirse en ciertos pequeños agujeros, puede ser entre el tercero o cuarto ventrículo. Ya las estructuras vamos a revisar luego a profundidad. Miren la correlación principalmente de las estructuras respecto a la ubicación con cerebelo, con la tienda del tentorio y con el resto del cerebro. Por eso, por ejemplo, cuando colocamos la válvula, solamente lo hacemos en frontal acá para entrar al corno anterior directamente. ¿Ya? El sistema nervioso periférico comprende todo lo que es la médula y los nervios periféricos, parece un plato tallarín, pero realmente lo que es importante acá es identificar a qué niveles, y es bien importante correlacionar con los síntomas del paciente. Si un paciente tiene, por ejemplo, adormecimiento en hombro, en brazo, mano, probablemente es una lesión cervical, a nivel dorsal vamos a ver en un momento que la representatividad desde el punto de vista neurológico es solo sensitiva a nivel de tórax, y en la parte dorsal final y lumbar, bueno, que va con la parte de los miembros inferiores, ¿no es cierto? Control de esfínteres y demás. Acá se ve el nervio ciático, que toda la vida van diciendo que tienen ciática, y muchas veces no tienen ciática, lo que tienen es lesiones en pares craneales mayores, o sea, en L4, L5, S1, y eso hace que pase la pierna. Entonces no es una ciatalgia real. Y acá cola de caballo y ya, pues. División anatómica nos dividimos en dos hemisferios, ¿no es cierto? Derecho e izquierdo. Yo les hablo en relación a lo que yo veo en la tomografía, ¿ya? El seno sagital, como les vuelvo a repetir, es una estructura muy importante, se puede ligar en el tercio anterior y el tercio posterior, jamás ligarlo a nivel del tercio medio porque puede producir trombosis y el paciente se muere. Este es el seno sigmoideo, como les digo, que tiene mucha importancia en ciertos abordajes, como lo vamos a ver en un momento. De vista funcional, ustedes saben que el cerebro derecho usualmente es el cerebro más creativo, ¿no es cierto? Y el izquierdo va a ser el cerebro más de cálculo, de matemáticas, ¿no? Otra opinión respecto a eso.
va a decir que la igualdad. Bueno, continuamos. En cuanto a los lóbulos, como les digo, la división, ¿no es cierto?, va a estar determinada principalmente por el surco central o de Rolando, el precentral, el postcentral. Algo importante que tenemos que ver entre el círculo, entre la hendidura postcentral, vamos a encontrar una forma de omega acá en la parte posterior que nos va a orientar simplemente las tomografías. En la fisura longitudinal, a nivel de los surcos y fisuras que no nos van a determinar mayor, o no nos van a... Hay algo muy importante actualmente, que en cuanto a la función del cerebro, si bien es cierto, teníamos que ciertos lóbulos y ciertas zonas determinan ciertas funciones específicas, lo que ahora se ha visto con el proyecto Conectoma es de que en muchos casos son muchas áreas del cerebro las que funcionan para una sola, para determinar algo. Entonces, cuando hay una lesión primaria, por ejemplo, no sé, en comportamiento del lóbulo frontal, puede ser que otras zonas asuman parcialmente esa función para no perderse. La plasticidad del cerebro es bien grande, especialmente en niños, tenemos que entender. Ok, pero es importante que entiendan más o menos la ubicación para, de acuerdo a esto, ustedes también en la clínica del paciente puedan, cuando exijan o pidan, por ejemplo, exámenes complementarios, puedan buscar en ese espacio algo más preciso, por así decirlo, ¿no? Funciones de los lóbulos tienen aquí escritas, esto va a entrar en el examen, ya porque es importante que ustedes entiendan. Respecto a que si viene un paciente, por ejemplo, con disarte, con dislalia, nosotros vamos a entender que probablemente la lesión sea pues a nivel de Gueriara de Broca, de Wernicke, ¿no es cierto?, dependiendo, y ya podemos pedir el momento de la tomografía o buscar ahí cosas más concisas, ¿no? Estos cuadros van a entrar en el examen con los numeritos y ustedes van a tener que colocar a qué área pertenece, porque eso se supone que han hecho en neurología. Ok, de todas maneras, igual en los síndromes que ya vamos a ver posteriormente, el síndrome cerebroso, el síndrome frontal, el síndrome temporal, parietal y demás, vamos a determinar un poco más cuál va a ser la clínica de estos síndromes y correlacionarnos con el nivel de lesión. Pongo esto para vuestra diversión, porque es importante ver que ciertos movimientos, ciertas actitudes vienen de la mano sí con los lóbulos y que muchas veces, por ejemplo, cuando consumimos bebidas alcohólicas, como es frecuente en nuestra universidad y en nuestra vida, otras áreas nos ayudan a, de alguna manera, a compensar. Les pongo esto el homúnculo para aquellos que nos han visto el dibujito animado, si no, véanlo. Ahora, ¿por qué es importante el homúnculo? Porque, si, les vuelvo a repetir, si bien es cierto, ahora se ha visto de que hay muchas zonas en las cuales o sea que no es una zona específica la que determina cierto grado de movimiento, cierto grado de complejidad en el cerebro, sí es importante que son las principales, por lo menos, ¿no? Entonces, una lesión a nivel, por ejemplo, parietal, dependiendo de la altura y profundidad, va a tener repercusión, por ejemplo, en lo que es los pies, el hombro, la mano. Miren cuán importante es la mano, los dedos, y la parte del lenguaje, definitivamente. Ahora miren, por ejemplo, cuál es el problema, por ejemplo, con la laringe, aparte que les va a causar disfonías o problemas a nivel de deglución, es que puede ocasionar, por ejemplo, problemas para neumonías aspirativas y similares. En cuanto les conversaba hace un momento la imagen de todo lo que es el proyecto de Conectoma, se ve, por ejemplo, que las fibras rojas son fibras que van a ir de izquierda a derecha, ¿no es cierto? O viceversa en el cerebro. Las verdes van a ir de adelante para atrás y las azules ascendentes y descendentes. Ahora, esto es importante y bien importante, especialmente que en la parte de neurocirugía oncológica, para de alguna manera planificar las cirugías. Lo ideal sería pedirle también una tractografía al paciente para ver qué tractos pasan por el tumor, si están metidos en el tumor o no, y poder hacer una resección un poco más completa y sin dañar al paciente. Lo cierto es que en algunos gliomas ya la sustancia está completamente comprometida y el nivel, y en el momento de realizar la cirugía, o sea, definitivamente vas a tener que volar de esas sustancias. Entonces, a veces, porque esto es netamente los anatomistas,
¿entienden? Entonces muchas veces los cirujanos y los neurocirujanos tenemos un poquito esta actitud, ¿no? Y siempre decimos, white matter doesn't matter. O sea, para netamente el estudio del paciente o para la revisión quirúrgica podemos planificar hasta cierto punto, pero de ahí a más, o sea, no va a interesar. Entonces ahora vamos a ir al tema de pares craneales. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? Chicos. Doctor, disculpe. Cuando dijo que hay áreas del cerebro, sí bien es cierto que hay algunas áreas que están especializadas en ciertas funciones, pero hay otras áreas que, digamos, si hay una lesión primaria, pueden suplir su función. Eso quiere decir que puede haber lesiones del cerebro que sean camufladas, algo así. No camufladas, pero por ejemplo, una lesión, no sé, occipital, que una persona pierde la vista. O sea, desde el nacimiento, esa persona en algún momento comienza a... Es como dibujitos animados, ¿no? O sea, que sus otros sentidos se agudizan y pueden reemplazar algunas funciones. ¿Me entiendes? El practical cerebro es bien grande. Ahora, se está viendo, por ejemplo, con el tema de células madres y con el proyecto de conectoma. O sea, cuando tú, por ejemplo, imaginas algo, piensas algo, no necesariamente va a ser solo, por ejemplo, el área parietal o el área temporal o el área frontal, ¿entienden? Hay zonas que van más allá. Por ejemplo, la gente que hace malabarismo, la gente que hace, por ejemplo, el Cirque du Soleil, por ejemplo. O sea, para determinar el engrama de movimiento, tiene mucho que ver, la decisión de movimiento tiene mucho que ver el lóbulo frontal. Pero para el tema de equilibrio, para el tema de cómo realizan el movimiento, definitivamente tiene que estar conectado con zona parietal, temporal y occipital. Porque un ser humano normal, por así decirlo, das 3 vueltas y ya te estás cayendo. Pues cuando haces trompito igual, ¿no es cierto? Cuando ustedes hacen vuestros jueguitos igual. Entonces, pero por ejemplo, una persona que ya tiene otro tipo de training, ciertas áreas del cerebro se activan de manera diferente. En personas, por ejemplo, que pierdan ciertas habilidades, cuando ven con el neuropsicólogo y demás, se les puede enseñar. Es lo mismo que en el caso de ustedes. La gran mayoría de ustedes son diestros, o sea, no son ambidiestros, pero pueden serlo si se entrenan. Son habilidades que se pueden entrenar. Entonces, no sé, pues si pierdes la mano derecha, obviamente con la izquierda vas a tener que aprender a hacer cosas. Es como la gente, por ejemplo, que nada sin piernas, y ustedes estando completos hasta se tropiezan cuando caminan. ¿Me entienden? Entonces, en sí no hay límites. O sea, el cerebro tiene mucha plasticidad. Ahora, no es lo mismo que ustedes, por ejemplo, Dios no quiera, se ascienden y se quedan cojos o mutiladitos, a que una persona pues de 70, 80 años le ocurra eso. O sea, el cerebro funciona ya diferente y se desgasta, ¿no es cierto? Pero de que actualmente se está estudiando y se está viendo hasta qué punto se puede jugar con la plasticidad del cerebro, pues está en eso, no está en investigación. Gracias, doctor. Doctor, yo tengo una duda. ¿El lóbulo o el lobulillo central de Yazar-Gil tiene una mayor significancia o solamente es denominación? Mira, en el caso, por ejemplo, lo que es algunos epónimos, o sea, se dan más que todo por respeto a quienes lo han descubierto, ¿no? Porque recuerda que ellos no lo han creado, lo han descubierto. Ahora, es lo mismo respecto a ciertas clasificaciones. Por ejemplo, si tú ves la clasificación en carótida, hay como 8 clasificaciones en carótida. Pero hay clasificaciones más sencillas, como la que ha hecho, por ejemplo, el doctor Chirian, que es mucho más fácil de entender y desde el punto de vista quirúrgico es mucho más fácil de digerir, a diferencia, como les vuelvo a repetir, los anatomistas. Yo, por ejemplo, cuando estaba hacía anatomía, el docente de anatomía no me caía, entonces, obviamente, él era cirujano cardiovascular. Entonces, yo me puse a leer de la teoría Testit. Sí, la teoría Testit. No la teoría Ruiz. Entonces, por ejemplo, cuando él estaba en clases y decía, a ver, alumnos, el tamaño del corazón es del tamaño de un puño, yo le interrumpí y decía, doctor, disculpe, pero según Testit,
Eso no es cierto, porque el tamaño del corazón es tanto en varón y tanto en mujer. Es lo mismo que yo les pregunto a ustedes. El peso, a ti, Flor, que me estás preguntando, ¿cuánto pesa un cerebro de varón y cuánto pesa un cerebro de mujer? Depende, doctor. Depende de qué varón y qué mujer, no seas mosca. Pues, ¿cuánto está en la tarjeta testis? ¿Cuánto pesa? Ay, de la tarjeta no me lo sé, doctor, lo siento. Ya, el peso aproximado, por ejemplo, del cerebro del varón es 1532 y la mujer es 1470, creo, una cosa así. O sea, ese tipo de preguntas yo les hago a los residentes cuando jalan la pita, ¿ves? Porque lo cierto es de que el peso de cada uno de vuestros cerebros es diferente en relación al mío o en relación a otras personas. Entonces algunas estructuras, es como por ejemplo la arteria en la columna, la arteria auxiliar de Adam Westig, no sé, yo no hablo mucho polaco. Por ejemplo, está escrita y dice dónde está, pero realmente las variantes anatómicas que se han encontrado son múltiples, o sea, nunca la vas a encontrar donde dicen. O sea, te sirve de referencia de que por ahí puede haber una arteria. Entonces, muchas veces simplemente son eso, ¿no? Son epónimos. Muy bien, doctor, gracias. Ya, entonces continuamos. En el tema de pares craneales, como otra vez conversábamos en el desayunito que hacíamos, es bien sencillo evaluar y no hay por qué asustarse, ¿ok? Entonces, pares craneales, el primero es el olfatorio, el segundo el óptico motor ocular común, nervio patético, nervio trigémino, ocular externo, mixto, el facial. El acústico, glosofaringeo, vago, en el cual ustedes pueden relacionarse, espinal y hipogloso, ¿ok? Este dibujito es bien sencillo para poder analizarlo, ¿no? Primero el olfatorio, segundo el motor ocular, todo lo que va a visión, tercero, por ejemplo, que es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Si hay, por ejemplo, una tosis palpebral, el daño usualmente se produce a nivel tercero paracraneal. En movimientos, por ejemplo, cuando hay estrabismo, movimientos anormales de los ojos, usualmente el daño va a estar entre el cuarto o el sexto, ¿no es cierto? Quinto, todo lo que es el rostro, cuando hay parálisis facial, parte del séptimo. Octava, audición. Noveno, décimo es netamente movimientos de la lengua y sensación. Onceavo, los hombritos. Y listo, eso es todo lo que es paracraneal. Entonces tú puedes revisar a una persona si está bien todos los paracraneales, simplemente le quitas el barbijo y le dices, no, señora, cierra sus ojitos lo más fuerte que pueda y trata de hacer abrir. A ver, mueve los ojitos, sigue mi mano para ver cuarto, sexto, tercero parte. Obviamente para el primero, pues no le decía, a ver señora, abuela, esto, no, eso no lo hace, sería ilógico. Ahora, se supone que para agudeza visual le puedes decir, o sea, cuántos dedos ve, cuántos dedos no ves, son cuestiones que usualmente yo particularmente no reviso. Para el tema de audición, obviamente si está escuchando y te está haciendo caso es porque su padre está bien. Quinto, séptimo le vas a decir, sonríe señora, saque la lengua, levante el hombrito, y ya está, y en 3 minutos te dice todos los pares craneales. Entonces no hay por qué tenerle miedo a los pares craneales, ¿ya? Ese dibujito lo pueden hacer, es más, se les va a pedir, y si estuvieran en clase ahorita les pediría que hagan. Y para la próxima clase, si va a ser presencial, les voy a pedir este, que es más sencillo, porque este ya es muy elaborado. ¿Por qué es importante entender los pares craneales de salir y más? Porque los pares craneales usualmente salen de lo más profundo del cerebrito, ¿cierto? Entonces, algunos abordajes, en algunos tumores, especialmente los que son de base, en esta zona, permítanme, en esta zonita, al comprimir los pares van a tener repercusión, especialmente, por ejemplo, a nivel de deglución y similar, ¿me entiendes? Entonces, eso es la importancia, para que ustedes puedan de alguna manera entender. Es súper complejo esta parte. Y como el otro día cuando entramos a hacer decía que estábamos cooperando con el doctor Choque, precisamente decíamos, ¿no? O sea, si una visualización correcta
te llevas un par y ya puedes sacarle todo el tumor y todo perfecto, pero te llevas, por ejemplo, noveno, décimo, así incluso onceavo, y les puedes producir pues una cuestión de que los vas a dejar toda su vida o en ventilador o con una sonda nasogástrica para la cual van a tener que por ahí alimentarse porque no van a poder deglutir. Entonces, esa es la importancia de los pares craneales, ya más allá de otra cosa. Desde el punto de vista de que si son aferentes, eferentes o demás, o sea, honestamente a mí no me interesa mucho. Podría ser que entre alguno de estos en el examen. Está en texto y a mí no me gusta leer mis diapositivas, así que no sé ustedes. Ya, porque vamos a ver, por ejemplo, a ver no sé, el trigémino, ¿ya? El nervio trigémino es un nervio que actúa tanto de aferente como de eferente. Es que está involucrado en la masticación, acción eferente y la sensibilidad facial a la acción aferente. Este nervio transmite órdenes generadas en el cerebro hacia los músculos de la mandíbula, permitiendo así que ésta se mueva y haga fuerza para masticar. De igual modo, es el nervio que permite la sensibilidad facial, es decir, transmite la información en el sentido del tacto, desde la piel hasta el cerebro. Cuando hay problemas de este nervio hay una pérdida. ¿Me entienden? El trigémino, lo importante es, por ejemplo, entender que la neuralgia es el trigémino. Si hay un paciente que le duele la cara y le duele la cabeza y más o menos desde la mandíbula hasta la parte del ojo, puede ser una alergia trigémino. ¿Por qué? Porque muchas veces a nivel de donde está la convexidad del nervio, antes de la salida del cráneo hacia la parte externa, puede haber una arteria que usualmente es la carótida que lo esté ajustando, lo esté golpeando y eso esté produciendo la neuralgia. Muchas veces también el agujero mismo está más estrecho, por X cosa se puede hipertrofiar, por golpe se tiene una fractura y si ha hipertrofiado está cerrando el agujero, entonces hay que hacer un buen diagnóstico. En estos casos se pide, por ejemplo, una resonancia magnética en secuencia fiesta, así como la que van a tener hoy día seguramente en la noche, pero del quinto par, para diferenciar bien entre los nervios y las arterias, y con eso pueden hacer un buen diagnóstico, y si el manejo médico no es suficiente, se compra gabalina, gabapentina, aminotriptilina y demás, el tratamiento quirúrgico siempre es una opción. Por ejemplo, en Lima y en Perú se ha hecho famoso mucho el doctor, hay uno que trabaja en el 2 de mayo, que es Schwein, no, es... Portillo. Flor, ayuda. González Portillo Schwein, que su caballito de batalla es neuralgia del trigémino, porque es uno de los pocos que en Perú que hace neuralgia del trigémino. Entonces, puede entrar en el examen, así que tendrán que leer y aprender. Entonces, ven que pares craneales no era una cuestión tan difícil. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en pares craneales? ¿Alguna pregunta en pares craneales? ¿No hay ninguna pregunta en serio? No hay ninguna pregunta en serio. Nadie. ¿Podemos continuar? Elena. Doctor, disculpe, ¿tiene alguna opinión sobre el par craneal 0 o el 13avo? No, no realmente. Dime, ¿qué has leído, Gabriela? No mucho, doctor, la verdad, solo es una curiosidad. Pero has tenido que leer en algún lado o algo así, ¿correcto? Yo Sí, supongo. doctor, porque está como que hipertrofiado en el humano. Pues realmente no le di tanta importancia y por eso quería saber qué opina usted de eso. Como te digo, honestamente ya te tengo tagueada para quitarte puntos en el examen, pero nada, envíame por WhatsApp y yo que tengo un poquito más de tiempo, tengo un par de amigos también que son anatomistas y devotos, de repente nos pueden dar alguna información, porque honestamente desde el punto de vista, por ejemplo, neuroquirúrgico, no desconozco mayormente, como diría popularmente. Pero como te digo, envíamelo por WhatsApp y lo reviso y en la próxima clase lo conversamos. Me parece algo interesante.
Está bien, ¿Ya? doctor, gracias. En cuanto a columna vertebral, no, tú gracias por hacerme quedar mal. Ya, la columna vertebral es una estructura bien compleja, ya, porque tiene varios segmentos, especialmente en cervical, por ejemplo, cada huesito va a tener su forma. Pero lo importante es entender que lamentablemente a la actualidad, las lesiones, por ejemplo, que son netamente secciones medulares completas, no tienen un buen pronóstico de recuperación. Muchas veces se les va a operar para mejorar su condición neurológica respecto a que puedan usar una silla de ruedas y no tengan dolor. Las células madre actualmente no ofrecen una ventaja real. Los neuroestimuladores solo se manejan para el tema de manejo de dolor, ¿ya? Y eso no sirve para nada. O sea, para mí es una opinión bien, bien personal, pero no he encontrado evidencia científica de que los ozono realmente puedan servir para algo, ¿ok? En las lesiones más frecuentes, que esto es pregunta de examen, va a ser en esa relación, ¿no es cierto? Lumbar, cervical y dorsal. ¿Por qué? Porque especialmente las regiones lumbares y cervicales tienen las zonas de charnela, las zonas de bisagra, en las cuales nosotros vamos a poder, de alguna manera, tener mayor repercusión. En la zona dorsal las lesiones están bien protegidas. ¿Por qué? Las vértebras. Porque tenemos a toda la caja torácica. Entonces, incluso si tenemos una fractura, usualmente va a ser una fractura que muy difícilmente se va a dañar, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la imagen, el ruidoso que le metes en la zona dorso-lumbar. Por eso lo deja paralítico. Ahora, que lo curen golpeándole en la espalda, no sé, pues realmente algunos colegas que trabajan en el hospital, ¿no? Pero normalmente se hizo una cirugía un poquito más compleja. Respecto a las características anatómicas de cada vértebra, tenemos cierto el atlas, en C2 tenemos la apófisis odontoides, que son las estructuras más importantes. El resto de estructuras, miren cómo por ejemplo comienzan a variar. Entonces, entrar en un punto de detalle de que cómo mide, cuánto mide y demás, es un poco yuca. Ya que es importante entender que esta estructura, que es así media triangular, nos va a ayudar a darle un poquito de mayor espacio. Que es importante entender que ustedes ven estos agujeros acá, por ahí pasan las arterias vertebrales, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros operamos, no se puede hacer, por ejemplo, una fijación transpedicular porque los huesos cervicales no tienen un pedículo real. Lo que se hace es se fija masas laterales en las estructuras, ¿ok? En cuanto a fracturas, por ejemplo, de C1 y C2, el tratamiento es bien controversial. O sea, hay gente, por ejemplo, que antes solía hacer fijaciones occípitos cervicales, lo que conllevaba eso era que el paciente luego no mueva la cabeza. ¿Ok? Entonces, o sacrifiques que pueda lateralizar, ¿no? Si tenía que voltear atrás, tenía que voltear girando todo el cuerpo, entonces es un poco más fastidioso. ¿Ya? Entonces, en columna cervical, principalmente eso. C1, C2, acuérdense de la fractura del horcado, lesiones en C2, en la apófisis odontoides. Yo tengo unas imágenes, porque les voy a mostrar cuando hagamos la parte de radiología, cuando hagamos TM. Tengo unos cajitos bien chéveres de una niña de Milet, se llama la niña, por si no me acuerdo su nombre, que tuvo una fractura en C2, metida para adelante, y en algún momento cómo operarlo. O sea, actualmente, antes se hacía, por ejemplo, las cirugías transorales y demás, ¿no? Le metes ahí tornillo. Estas cirugías se han dejado un poco de lado porque no llevan un buen outcome y es muy agresivas. O sea, hay mejores opciones ahora. En el caso de la niña, por ejemplo, revisando, lo único que hemos hecho ha sido colocarle un yeso, porque acá no hay estos Minerva, que son como unos fijadores externos. Entonces, se le colocó un yeso y con eso la niña ido súper bien. Les vuelvo a repetir, respecto a, miren, por ejemplo, las formas, ¿no?, que van asumiendo. O sea, como ya, por ejemplo, de C2, C3 cambia, por ejemplo, lo que es C7. Igual que el agujero para las arterias vertebrales, el cuerpo sigue siendo prácticamente el mismo. Y este espacio triangular, esa es la característica de las vértebras cervicales, ¿cierto? En columna dorsal ya el agujero va a ser un poco más circular. Recordemos que si bien es cierto, es una estructura potencialmente más protegida, también las lesiones a este nivel suelen ser más complicadas respecto a que el espacio en relación a la médula y el orificio es menor. Y recordemos que una lesión a este nivel
va a tener una repercusión en todo el resto de la columna, ¿no? Hablamos de un paciente parapléjico netamente, ¿ya? En cuanto a las carillas articulares, las facetas y demás, la angulación es muy relativa. Igual en columna lumbar vemos cuerpos, por ejemplo, más formales, las apófisis pineales transversas, que nos van a servir como puntos anatómicos para colocar el tornillo, porque recordemos que el tornillo lo vamos a colocar a nivel transpedicular. O sea, este es el punto de ingreso. Ya, ahora, desde el punto de vista netamente quirúrgico, te van a decir, estos pedículos van a ir 5 grados, que no, es 5, 4, 3, 2, 1, L1. 5 grados, o sea que de inclinación, 10 grados de inclinación, 15 grados y le cae otra vez 10, 5 es a menor. ¿Se cumplen todos? No. Es por eso que nosotros utilizamos el arco en C para visualizar de mejor manera. Importante que ustedes entiendan la función no solo de la vértebra en sí y de la posibilidad del ingreso de cada del cuerpo, no solo del cuerpo vertebral, sino también del disco intervertebral, los agujeros de conjunción y esto que son las facetas, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, sobreesfuerzo, vamos a producir lo que es un síndrome facetario y una hipertrofia faceta que va a disminuir el tamaño y se puede producir también dolor a nivel lumbar y a nivel de miembros inferiores. ¿Por qué es importante, por ejemplo, recalcar esto? Porque cuando yo, por ejemplo, tengo una hernia y solo veo la hernia y no veo que hay una hipertrofia de faceta y no me como la faceta, no amplío este agujero de conjunción en la cirugía, así lo opere súper bien y le saque la hernia, probablemente posteriormente no va a haber una mejora del paciente. Entonces, eso, por ejemplo, es bien importante. Eso nos ha ocurrido nos han vendido, por ejemplo, en Lima esa idea de que solo operar la hernia era suficiente, y luego ustedes operan al paciente y el paciente continúa exactamente igual. Entonces, les vuelvo a repetir, es bien importante que correlacionen el tipo de dolor al tipo de lesión. Un dolor radicular, un dolor de hernia siempre va a ser un dolor lumbar, sí, pero que se va a irradiar a miembro inferior, sea derecho, sea izquierdo, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Un dolor facetario va a ser un dolor que, por ejemplo, el paciente se levanta tranquilo, sin dolor, y que durante el día va a presentar un deterioro o una mayor presencia de dolor, la cual con el reposo va a mejorar. Lo que no pasa con las listesis, por ejemplo. Las listesis normalmente el paciente se levanta con dolor y durante el día, mientras va caminando, es como que la listesis se corrige y mejora el dolor. Ese tipo de características respecto al dolor lumbar y de miembros inferiores nos va a orientar a que en algún momento nosotros veamos de manera diferente la imagen. Déjenme un segundito, quiero enviar una imagen a mi WhatsApp para Elena, y es la imagen que ya algunos de ustedes la han visto y la vamos a analizar. Ya denme un segundo. Un segundito. Ya. En cuanto a los dermatomas es importante entenderlo, ¿no es cierto? Porque respecto al nivel de disconfort, de sintomatología, dolor, debilidad que va a presentar el paciente, pues uno va a tener la sospecha respecto a qué puede presentarse. Para que una persona, por ejemplo, tenga dolor, calambres y todo en las manos, bilateral, es bien difícil porque una hernia, es bien difícil que sea bilateral o que sea tan grande. Entonces, a este nivel, por ejemplo, tengo que también empezar, no puede ser algo a nivel central, ¿ya? Ahora, ¿cómo examino los pares craneales cervicales? Siempre les pongo ejemplo a todos ustedes que son parejitas o que tienen su parejita. Hoy día que es sábado, pueden salir, comprarse un vinito, ir con una pizzita, y los que son solteros vayan a la disco, tomen unos tragos, liguen con alguien y que les ayuden en la parte anatómica. Entonces, que les evalúen C2 en el cuellito, C3 un poco más abajito, C4 en el hombrito, un besito en el hombrito, C5 tema por ahí. Si ustedes estuviesen en presencial, les haría señas obscenas, ¿no? Porque C6 es como que la manito para arriba.
C7 es con el dedito del medio, cuando le mandan salían al carajo. Y C8 ya pues el dedito de Pinky Swear, ¿no? Vamos a jurar que siempre vamos a ser mejores amigos. Entonces te agarras el Pinky y lo cortan, ¿cierto? Entonces es bien fácil evaluar eso. Recuerden, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. Ahora, ya en presencial ya les voy a hacer repasar esto. Obviamente estos pares ya son un poco más íntimos, no creo que lleguen a esto hoy día en la noche, bueno, que son pareja tal vez sí, pues también pueden repasarlos. Acuérdense el nivel de lesión, usualmente la representación anatómica va a ser 2 niveles por encima. O sea, si yo, por ejemplo, no tengo sensibilidad a nivel del ombligo, probablemente la lesión va a estar en T8. ¿Ok? Y en la parte ya netamente de lo que es el miembros inferiores, igual, ¿no? L1, que es la parte inguinal, la parte de posterior, puede ser incluso la parte donde están vuestros órganos reproductivos. L2, la parte lateral, L3, la parte de rodilla, L4, L5, el dedito, S1 también. Entonces, cuando el paciente les dice que tiene un dolor que se va hasta la punta del pie, lo más probable es que tenga una hernia en L4 o L5 o L5 S1, siendo control de esfínteres. Eso de igual manera. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Pues vuelvo a repetir. Si un paciente, por ejemplo, a ver, no sé, tiene una lesión le duele la espalda y se le adormece la punta del pie. Ustedes le hacen la resonancia de columna lumbar y no encuentran alguna lesión ni en L3, ni en L4, ni en L5. Es bien raro, entonces hay que buscar un daño periférico. Nosotros tuvimos un paciente hace poco en el hospital, ¿ya? Que tenía un dolor intenso en miembro inferior, que no podía ni caminar el chico y todo. Entonces le hicimos la resonancia y no correspondía, porque en su resonancia había una hernia, pero una hernia muy chiquitita. Entonces ya hospitalizado, no mejoraba con analgésicos y todo. Entonces le hicimos, ya andando en la historia clínica, el chico había tenido una luxación de cadera ahí en la selva y le habían reducido así medio chakra nada más. Y en el momento de la reducción probablemente hayan atrapado el nervio y le han producido pues una lesión bien seria. Lo mismo pasa, por ejemplo, en hombro cuando reducen por reducir, pueden dañar el plexo y puede causar problemas que no netamente van a tener que ver con a nivel de columna cervical. Entonces, eso es bien, bien importante. ¿Ya? Todo este conocimiento en anatomía, o sea, nos sirve a nosotros para poder, de alguna manera, hacer un mejor diagnóstico. ¿Sí? Ahora, esta imagen referencial, yo les pongo, es cierto, ¿no? O sea, la gente tiene mucha plata, cree que ve por encima de todos, pero al final no ve nada. La gente que más o menos estudia, la gente que estudia y tiene plata, ve un poco más. La gente que ni estudia ni tiene plata no ve absolutamente nada, y supuestamente los que estudian neurocirugía ven pues, el universo y todo lo demás. Lo cierto es de que yo le pondría en vez de esto, le pondría tal vez plata, conocimiento, y conocimiento de lo mismo, o sea, la parte humanística, como yo siempre les trato de recalcar a usted. ¿Ok? Eso es todo, chicos, en la parte anatómica. Les vuelvo a repetir, es solo algo así como para empezar. Vamos a compartir lo que le he mandado a Elena, que es esta imagen. Ya para que todos se antojen. Ya entonces, ya los que han rotado, ya saben cuál es la respuesta, pero yo les voy a pedir a ustedes, por favor, que me digan qué está mal con esta imagen. ¿Qué encuentra mal con esa imagen? No son reales, van a decir. Esas boobies no son reales, van a decir. Está arrugado su vestido. Está photoshopeado. A ver, les voy a dar 3 minutos para que discutan. Les voy a pedir, por favor, a los chicos que ya saben la respuesta, que son los 12 que hemos ido a desayunar el otro día, no les den la respuesta a vuestros compañeros, para que piensen y babeen un rato. La próxima les pongo un chico, les pongo a Thor, les prometo. Para que no digan, ¿por qué solo las chicos? ¿Ok? Ahora tienen 2 minutos, bueno, tienen 1 minuto. En mi reloj es 17:03, tienen a 17:04 para decirme qué está mal con esa foto o qué encuentran rara en esa foto. Así que los que crean tener ya la respuesta pueden ir opinando.
Nada. En serio, nada. Los chicos no encontraron nada malo en esa foto. Y a los chicos que ya han rotado, ¿qué hemos dicho de esa foto? ¿Qué es lo raro de esa foto? El pie, doctor. El dedo del pie del lado izquierdo de vuestra computadora es un espanto. El pie. Ese dedo. Le pueden pedir a Elena que les envíe la imagen para que la revisen. Entonces, ¿por qué es importante? Yo les recalco con esa foto. O sea, es importante porque cuando yo les digo que el dedo está mal, a todos van a ver el dedo y lo van a encontrar al toque. Es un dedo deforme, Dios santo. Megan Fox debería hacerse una cirugía en esa pata. Pero el resto está súper bien. Entonces, a nosotros nos pasa mucho. O sea, nos pasa mucho cuando mandamos al radiólogo y el radiólogo reporta la tomografía, la resonancia como normal, cuando sí hay una lesión. ¿Por qué? Porque muchas veces al radiólogo le enviamos solo la orden y no le ponemos qué estamos pensando o dónde hemos encontrado el déficit. Entonces, sin datos suficientes, al igual que el patólogo, puede entrar en error. Yo recuerdo mucho los patólogos, por ejemplo, de Reba, cuando tú le mandabas la orden, te decían, ¿qué síntomas tiene el paciente? Y te pedían que si podías enviar la imagen para hacer una buena correlación, mejor. Lo que no pasa acá. Entonces, es igual. O sea, yo no creo que debamos de frente ir a la parte de imágenes, sino que es bien importante que de alguna manera hagamos correlación respecto a lo que encontramos desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista semiológico, nosotros como médicos, y en eso apoyar nuestra sospecha para pedir un examen y poder, a través de nuestro conocimiento de anatomía, nuestro conocimiento de fisiología y demás, determinar cuál es la lesión. Les vuelvo a repetir, en cerebro no es tan difícil, ya, porque al final son lesiones que son grandes y lesiones que uno sabe si tienen que operar o no, según lo que vamos a ver en el curso. Pero en columna sí he visto cometer muchos errores. O sea, someter a una paciente 7 veces a cirugía cuando el problema no era la hernia que tenía, sino que era un Guillain-Barré o que era, por ejemplo, un HTLV1. ¿Me entienden? Entonces, es bien importante por eso, o sea, ver cómo están algunos reflejos, cómo evoluciona la enfermedad en relación a lo que el paciente llega, para poder, a través de vuestros conocimientos de anatomía, que ya los deberían tener, de alguna manera mejorar. El SNEL es una forma fácil y accesible de poder, de alguna manera, repasar un poco anato, porque como les digo, la Tardier Testis, la Tardier Ruiz, el Rubier y todo, son para anatomistas. Ustedes no van a ser anatomistas, la gran mayoría de ustedes. Entonces, yo creo que son formas fáciles de repasar, y les vuelvo a repetir, y mientras más vean, más van a, de alguna manera, mientras más lean, más van a ver, y mientras más vean, más van a aprender. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta, duda? Elena. Ya, la clase anterior y esta clase la voy a colgar en un token. Aquí la virtual no está funcionando todavía. Voy a revisar, está funcionando de acuerdo. Ya. Yo ya por otro lado, porfa, el lunes que la mitad, organízalos los que van a ir lunes, miércoles y viernes, para que el lunes tenga cuarto para las 8. En el 5º piso del hospital, scrap y mandil. Traten de no llevar mucha cosa, mochilas y similares. Y si llevan, bueno, para guardarlo en el estar, ¿ya? Y iremos viendo qué hay para el martes, jueves y sábado para operar. Si hay alguna cosa, los primeros van a enterarse, son los de tu grupo. Si nadie responde, voy a comunicar al otro grupo, que tienen como 30 y tantas personas que están interesadas en entrar a cirugías, ¿ok? He visto en esta semana que estas vacaciones, voy a hablar con el doctor Fuentes para ver y ofrecerme como voluntario para ayudar en sus cirugías de manera gratuita, las que hace él a veces en la MAC, para tener mayor posibilidad de exponerlos a ustedes a cirugía, ¿ya? Yo también entreno, o sea, al final es a win-win. ¿Ok? Si están de acuerdo. Ya, chamacos, entonces, la casa incluido, buen sábado. Cualquier cosa, por favor, Doctor, disculpe. Dime, Valeria. Doctor, la otra vez
vi una radiografía de un señor que como hace 10 años se había caído y de espaldas al parecer y había tenido una fractura como en L2, L1, L2 y se le había hecho un callo. ¿Ya? Y este señor y su familia, como dice, ya no sentía dolor y podía hacer todo normal. Ya no había ido a más revisiones ni nada, solo que ahora nuevamente se había caído y el paciente se quejaba de que ya no se había perdido la sensibilidad en las piernas y de que ya no podía caminar ni sentía nada. Tenía fuerza 3 de 5. Y en la radiografía se veía de que él tenía una curvatura extraña y parecía que el callo, no sé si se había movido o qué, pero parece que había compresión de la médula. Mi pregunta es, en este caso, ¿cómo se puede liberar o la presión o es por el callo o cómo se hace? Una laminectomía posterior, pero habría que ver con resonancia más para cuál es el problema, porque de repente tiene un hematoma o una contusión medular. De todas maneras, ahí la idea sería hacerle una laminectomía, por lo menos, y no instrumentarlo para tratar de empujar un poco el hueso hacia otro lado, ¿no? Si lo conoces al señor o algo, es familiar tuyo, amigo, lo que sea, dale mi teléfono que se comunique y dile que no le vamos a cobrar la consulta. No, doctor, en caso del hospital, pero gracias. Dale, dale. A la imagen, Manuel, la vamos a operar más tarde. Ya, chicos, ¿alguna otra pregunta para finalizar la clase? Ya, entonces, bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el viernes, será pues en La Arapa, Elena, ¿no? Coordínalo, por favor. Y con el resto de chicos de la rotación nos vemos con la primera mitad el lunes a la cuarta para las 8 en el Hospital Quinto Piso. Y con la otra mitad nos veremos el martes en